Venezolanos salen de su país a pagar montos excesivos para llegar a Estados Unidos con la esperanza de una mejor calidad de vida. Salen los venezolanos hacia el país americano. Esta nueva forma de emigrar se dio debido al otorgamiento del TPS a los venezolanos en ese país, salvo que solo se les otorga a los migrantes que hayan estado en el país antes del 8 de marzo del 2021. Gracias a las imágenes de medios locales y videos de personas en redes sociales hemos podido saber cómo es el paso por estas líneas fronterizas, que paisanos se atreven a arriesgar su vida en busca del tan soñado sueño americano. Tienen que cruzar por todos los países de Centroamérica, a veces por áreas de selva en Panamá que están muy difíciles y peligrosos para cruzar, y después obviamente atravesar todo México, que es un territorio muy grande y hay mucho riesgo también de secuestros y otros problemas que se pueden enfrentar ahí. Entonces es un camino muy largo, muy duro, y a lo mejor si están pidiendo ayuda de algunos coyotes o traficantes, pudiera también incluso ser muy caro. Pero lo que ellos esperan es que a lo mejor si llegan a la frontera y se presentan a las autoridades estadounidenses, es que pudieran pedir asilo en los Estados Unidos, pero eso también es un proceso muy complicado porque ahorita en muchos lugares están cerrados la manera de pedir asilo por razones de la pandemia. Mayca, ¿qué características tienen estos venezolanos que llegan a la frontera? Porque sabemos que son familias, que vienen mujeres, hombres, niños, pero ¿qué características tienen en líneas generales? Pues imagino que es una población muy diversa de gente que están saliendo, entre ellos gente que tienen problemas con la situación política en Venezuela. A lo mejor están saliendo de situaciones de riesgo muy específico del gobierno, o también entre ellos probablemente hay gente que están saliendo por razones económicas o por reunir con su familia en los Estados Unidos. Pero lo que estamos viendo es la tendencia de muchas familias llegando. Eso también estamos viendo de migrantes de Centroamérica y de otros lugares, porque han ido un aumento de familias, especialmente con niños chiquitos, con la esperanza que las autoridades nos van a dejar entrar en los Estados Unidos. No es una garantía que se pueden entrar. Muchos están siendo expulsados todavía a México, pero sí hay algunos que las autoridades están dejando para que pueden hacer su proceso en la Corte de Migración de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que las familias llegan con esa esperanza. ¿Se siente bien? Estamos felices, sí. El intenso calor y el peligro. En un punto sentí que de verdad me iba a ahogar. En busca de un futuro mejor. Y donde tu opinión valga, donde tus derechos valgan, donde tengas seguridad a nivel social y a nivel personal de ti. Rubén Ordóñez hace parte de los 19,000 venezolanos que han cruzado ilegalmente a Estados Unidos en lo que va de 2021. Un flujo migratorio que incrementó de forma considerable a partir de marzo, particularmente por este punto de la frontera sur, en Del Río, Texas. Los últimos meses hemos visto demasiada gente de Venezuela pidiendo asilo político, muchos grupos de más de 100. Antes no se había visto eso aquí, especialmente aquí en Del Río. Están llegando mucha gente profesional, ingenieros, abogados, doctores. Según la cifra de aprehensiones de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, la entrada irregular de venezolanos por Del Río aumentó dramáticamente, de 85 que cruzaron en enero a 5,400 en mayo. En total, más de 10,500 venezolanos han ingresado a Del Río desde Ciudad Acuña, en México, más que por cualquier otro punto en los 3,000 kilómetros de frontera entre ambos países. En verdad yo no me quería atrever, pero tuve que atreverme. O sea, eso es cuestión primero de conciencia y segundo de la situación. Porque en realidad es difícil vivir, es difícil. Llegan de todas partes de Venezuela, muchos de Maracaibo, otros incluso de terceros países como Perú, Ecuador y Chile, donde intentaron sin éxito forjar una nueva vida.
La mayoría se traslada en avión a la Ciudad de México, donde hacen escala en Monterrey y de allí viajan en carro o autobús hacia Ciudad Acuña, un trayecto que por lo general hacen en 3 o 4 días. Según reportes de la prensa local, fue en 2019 cuando se notó un aumento en el número de migrantes que cruzan por Ciudad Acuña en ruta hacia los Estados Unidos, pero no fue sino hasta los primeros meses de este año cuando se registró un aumento exponencial. El argumento principal para que esta pequeña ciudad se haya vuelto la favorita para el cruce de venezolanos es porque la consideran más segura. Lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, en Ciudad Acuña, nada más un cartel se encarga de todo en comparación a Tamaulipas, que son 2 carteles peleando por territorio. Autoridades estadounidenses estiman que cada migrante paga un promedio de $3.500 por el viaje y otros 1.000 a quien les ayude a cruzar el río. Una vez en Estados Unidos, los recién llegados son detenidos por la patrulla fronteriza, que verifica si tienen antecedentes criminales. Algunos quedan bajo custodia del Servicio de Inmigración hasta ver un juez. Otros son liberados y llevados a el único centro de ayuda al inmigrante que existe en Del Río. Aquí reciben asistencia para comprar su pasaje de avión o autobús hacia su próximo destino dentro de la Unión Americana, a la espera de su cita con un oficial de inmigración. Arnaldo Rojas, Venezuela 360, Voz de América, Del Río, Texas. A irte de Venezuela. Que la situación en un país donde los alimentos ni siquiera están al alcance de la mano para cualquiera, me vi en la obligación prácticamente de tener que abandonar el país. De hecho, sin culminar mis estudios, me tuve que ir por mí, por mi familia, por mi mamá, mis hermanos. En verdad yo no me quería atrever, pero tuve que atreverme. O sea, eso es cuestión de, primero de conciencia y segundo de la situación. Porque en realidad es difícil vivir, es difícil comer. La desesperación que te amenazan, te amedrentan, te quieren quitar el terreno, que tienen que hacer eso al Estado y eso no es así. Si nosotros tenemos nuestra casa, la compramos con nuestros ahorros, ¿verdad? Porque tienen que quitarnos la casa. ¿Por qué? Entonces te amedrentan y te amenazan. Sí, para la próxima te matan, si no la dan. Es muy triste la realidad, pero es así. Siempre se ha dicho que Estados Unidos es una tierra de democracia y de libertad de expresión. Y es una de las principales cosas que hoy en día demandamos más a los venezolanos, para llegar aquí. La libertad de expresión donde puedas pensar diferente y puedes hacer una vida de verdad. Y donde tu opinión valga, donde tus derechos valgan, donde tengas seguridad a nivel social y a nivel personal de ti. Y eso es cosa que de verdad que es lo único que yo busco. ¿Y qué esperas de aquí en adelante? Paz y libertad. Son tantas cosas, tantos motivos por los cuales se deja el país, pero todo sea por el bien de toda mi familia. De verdad que... ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Cuál fue el momento en que dijeron ya no aguantamos más, tenemos que salir? Soy médico y en el hospital donde yo trabajaba con acoso laboral y amenazas por trabajar en un sitio donde no estaban las condiciones para atender pacientes. Ante mis tantas quejas fui amenazada. Me cambiaron de mi rol de guardia a consulta, me mejorando mi sueldo. Me negaron la vacuna, siendo yo médico de riesgo. Se la reservaron a los médicos de guardia y hasta altura no he sido vacunada. Y realmente ante eso, las amenazas, el no tener beneficios, siendo yo médico, decidimos aquí que se acabó todo. Y ese fue el punto que nos rompió la cadena y arrancar. Lo dejamos todo, nuestra casa, nuestra cosa, nos vinimos. ¿Y cuál fue ese momento en que dijeron ya no vamos a aguantar más? ¿Qué pasó que les hizo tomar la decisión? Son cosas que uno va acumulando. Vas acumulando y tratando de adaptarte. Pero llega un momento que no puedes. No puedes. Se te va a ir la vida allí. La vida productiva. Se te va a ir allí, desgastándote. Más que una motivación, es una amenaza contra mi vida, contra mis hermanos y mi familia, en realidad. ¿Cómo se dio esa amenaza? Nosotros protestábamos, luego de la protesta íbamos varios familiares, o sea, estaban mis primos, mis hermanos, mi novio y yo. Cuando eso, llegan unos motorizados que les llamamos colectivos. Ellos vienen y se bajan de la moto y empiezan a golpear, pero o sea, eso es algo como que normal allá, o sea, como que cuando eso pasa, al tiempo, mi primo
recibió una amenaza. Cuando eso pensamos que era una más y no fue así. Y en la frontera, la ciudad viene siendo La Joya, Texas. En el sur de Texas, en el condado Hidalgo, ya han procesado, yo creo que fácil, unas 2/3 partes del gran grupo que el día de hoy se capturó después de cruzar ilegalmente la frontera. Algunos agentes federales me indican que era un grupo de aproximadamente 500. Ya algunos autobuses se han abordado después de que los migrantes fueron procesados. Los meses, miles de migrantes están llegando a la frontera entre Estados Unidos y México cada día. Lo hacen con una creencia impulsada por los coyotes, denuncian autoridades, de que ahora con la administración Biden es más simple solicitar y obtener asilo político. Sin embargo, abogados de inmigración como Miguel Rivera señalan que no es así, que no cambió nada en los requisitos de asilo respecto a las presidencias anteriores. Pero hay algo diferente ahora para los casos legítimos de gente que tenga un miedo creíble o razonable para pedir asilo. Le dan la oportunidad de aplicar para el asilo dentro de los Estados Unidos. Como ustedes saben, la administración anterior lo estaban pasando o expulsándolos a México y estaban pidiendo que ellos aplicaran para el asilo en México. Según Rivera, esta era una manera al final de negarles el pedido a través de retrasos y falta de apoyo fuera de Estados Unidos, que llevaba al solicitante a desesperarse y abandonar la solicitud. El abogado aclaró que las razones económicas no son consideradas válidas para solicitar asilo y que no existe una categoría de solicitud para los refugiados económicos en búsqueda de una vida mejor. De hecho, solo casos con evidencias creíbles de persecución o amenaza para la vida podrían tener un real éxito. Las evidencias es muy importante para ganar un caso. Una aplicación con falta de evidencia no va a tener éxito. Y ese es lo triste de la gran mayoría de estos casos que yo estoy ahorita manejando, es que hay mucha falta de evidencia y yo entiendo por qué esa es la razón, porque en muchos países no pueden someter una denuncia con la policía por la corrupción. Rivera afirma que la mayoría de los casos que llegan son creíbles. Quien huye escapa de peligros reales. Ahora con Biden, los funcionarios de inmigración se están esforzando para procesar los casos más rápidamente, dice el abogado, a pesar de los retrasos. Empero, una cosa es importante para los solicitantes. Una vez que hayan entrado en Estados Unidos, es crucial presentar la demanda de asilo rápidamente y asistir a las audiencias de corte, cuando sea. No cumplir con eso conduce a recibir una orden de expulsión. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.